Es difícil poder dar noticias cuando no son las esperadas. Lógicamente esos son los grandes objetivos de la rehabilitación, ¿no? Poder lograr la reinserción de la persona y que goce de plena autonomía y libertad. Y uno muchas veces esto lo capitaliza pensando y valorando las cosas cotidianas. La vida es esto, hoy estamos de este lado, sí, pero mañana podemos estar en otro. Nuevo capítulo de Voces que Curan, Clínica Pilares del Rosario. Hoy nos visita la doctora fisiatra Valeria Esbarra con nosotros. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Te invitamos para hablar de discapacidad, ¿no? Bien. Discapacidad y, en primer término, ¿cómo nos referimos a una persona que sufrió un accidente? ¿Es una persona discapacitada? ¿Es una persona con una discapacidad? ¿Cuál sería lo indicado para estos casos? Bien, ¿qué tema? Actualmente el término para denominar es personas con discapacidad. Si nos referimos un poco a lo que es la definición de lo que es la discapacidad, no es otra cosa que el resultado de la interacción entre lo que el déficit que presenta la persona y las barreras que encuentra ella en su entorno. Claro. Esto naturalmente también lo podemos vincular a los distintos paradigmas que se vinieron dando con la evolución de lo que implicaba la discapacidad. Si nos remontamos a la antigüedad, una persona discapacitada en la antigua Grecia era desestimada, se concebía como un castigo divino y era alguien que era totalmente desechado de la sociedad. Luego aparece el modelo de la discapacidad médico rehabilitador, donde se centra específicamente sobre el déficit de la persona sin contemplar el resto del entorno. Y actualmente nos encontramos con el paradigma y el modelo de la discapacidad donde está totalmente vinculado a lo social y donde las barreras las encontramos afuera, en el entorno. Entonces, bueno, yo creo que el gran desafío hoy está puesto en ese lugar. Sí, sí, en la calle, en las ciudades, ¿no? En la sociedad. En el afuera, en la sociedad. Cómo es recepcionado, cómo es vivido esta experiencia. Nosotros, un poco, como comentamos, trabajamos con personas que de un momento a otro les cambia la vida. En su gran mayoría la discapacidad motora, la principal causa de la discapacidad motora actualmente en Argentina es el accidente cerebrovascular en la población adulta. Y justamente como el término lo dice, es un accidente, es un momento donde la persona estaba gozando de todas sus funciones vitales y de repente se encuentra totalmente dependiente y con una situación que lo pone en una situación de vulnerabilidad y de dependencia de terceros para poder concretar las actividades de la vida diaria. Tu vida se vuelve completamente distinta de un segundo al otro. De un momento al otro, tanto de la persona como de esa familia, como del núcleo familiar, ¿no? Entonces es acompañar justamente en ese mundo desconocido, se abre una página y un mundo totalmente inexplorado hasta el momento, donde te empiezan a hablar de sondas, de sillas de ruedas, de ayudas técnicas y bueno, la verdad que hay que acompañar, que educar y fundamentalmente estar presente para esa persona y para esa familia para poder contener todas las vicisitudes que en esas situaciones se van presentando. Hay una palabrita que está muy de moda, pero que se pone en práctica bastante poco, que es la empatía, ¿no? En poder ponerse en los zapatos del otro. Exacto, poder estar en el lugar del otro y poder acompañar desde ese sentir. Y te vuelvo a repetir, fundamentalmente en una persona que jamás había experimentado esa situación y hoy por hoy le toca transitar este nuevo mundo, con incluso hasta nuevas leyes, la ley de discapacidad y de las prestaciones que están a disposición de esta persona que se encuentra transitando esta situación, pero bueno, que hasta el momento eran desconocidas. Valeria, ya que lo mencionaste, dijiste el accidente cerebrovascular, el ACV, es una de las principales causas. Bueno, preguntarte, leí el otro día algunos datos que hablan de las primeras horas como las más importantes en cuanto a la posibilidad de una rehabilitación más completa, ¿no? Exacto, fundamentalmente se hace hincapié en las primeras horas para poder reconocer los signos y síntomas cuando una persona está presentando el ACV para poder intervenir prontamente. Y lógicamente, cuanto más temprana sea esta intervención y este abordaje en agudo, seguramente los resultados
en la recuperación y durante la rehabilitación van a ser mejores que si se deja a libre evolución. Lo mismo sucede con la rehabilitación. Cuanto antes pueda ser implementada, mejores serán los resultados también de los tratamientos. ¿Y cómo se traza ese plan de rehabilitación? ¿Son pequeñas victorias? ¿Es pasito a pasito? ¿Cómo se logra o cómo se trabaja en la clínica interdisciplinariamente para recuperar un paciente? Bien, el fundamental objetivo que nos proponemos desde la rehabilitación es lógicamente fomentar la autonomía de nuestros pacientes. Cuando hablamos de la autonomía, bueno, ¿en qué áreas tratamos de explotar al máximo esta autonomía? En todo lo que se llaman habitualmente las actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son estas actividades? La alimentación, la higiene, el vestido, la transferencia, es decir, si un paciente se encuentra imposibilitado de marcha y se moviliza en silla de ruedas, poder pasar de la silla de ruedas a un auto, de un auto a la silla de ruedas, ir fomentando estas funciones son fundamentales y son los logros que uno se propone en grandes rasgos en un tratamiento de rehabilitación. Pero lógicamente escuchamos mucho a la familia, qué demanda nos trae en cuanto a lo que quisiera que su familiar pueda volver a lograr, y por supuesto al paciente, ¿no? En primera persona, que es protagonista de esta historia. Y muchas veces los tratamientos se tratan de eso, ¿no? De poner como objetivos esto que nos trae el paciente, incluso los desafíos que él debe atravesar en su hogar. Muchas veces viven en un primer piso escalera. Bueno, hay una serie de situaciones que se desatan a partir de esta nueva realidad, en las cuales nosotros como especialidad médica entramos mucho en lo que es la casa del paciente, el barrio del paciente, tiene rampas cerca de su domicilio. Bueno, es un abanico de posibilidades y de situaciones que se presentan que lo hacen distinto a cualquier otra especialidad médica, ¿no? Hay que construir pequeñas victorias que te habiliten a la etapa siguiente. Exacto, siempre es importante. Porque lo imagino como muy motivador, ¿no? Por eso es importante que lo que uno se proponga sea factible de concretar. Porque cada logro, por más pequeño que sea, alimenta para seguir adelante y planificando el tratamiento. Te puede llevar a uno más grande, a uno más importante. Se trata de volver a arrancar. Claro. Entonces, bueno, si nos remontamos a lo que es el neurodesarrollo de un niño, el bebé lo primero que hace es poder sentarse, de poder sentarse gatea y de gatear pensar en caminar. Y con un adulto, cuando atraviesa alguna lesión neurológica, volvemos a proponer lo mismo, lograr controlar el tronco para después poder posibilitar un montón de otras experiencias motoras. No es tu rama la psicológica, pero sí en el éxito del tratamiento para que se logre ese objetivo está el paso siguiente, porque imagino que en el medio también hay desmotivación y hasta abandonos de tratamiento. Seguro, si es que no se logra, ¿no? Se pasan por distintas etapas. Los pacientes que se encuentran atravesando estas situaciones pasan por distintas etapas. Primero hay una etapa de enojo, de tristeza con esta nueva realidad, con este nuevo cuerpo que nos toca habitar, que es distinto al que teníamos ayer. Que dependemos de otras personas, que muchas veces hasta hay falta de control de esfínteres, hay trastornos para deglutir, hay trastornos para poder expresarse. Entonces es un gran abanico de tratamientos los que tenemos que poner a la mano de estos pacientes para poder ir progresando. Y como bien vos decís, lo tenemos que ir haciendo de a pequeños pasos, para ir posibilitando etapas posteriores. Es más traumático el que se encuentra en algún momento de la vida con una discapacidad que el que ya nace con esa discapacidad. Exacto, sí, sin dudas, tanto para él como para su familia también, en el momento de ir acompañando, ¿no? Bueno, ese es un punto en el que me quería detener. ¿Qué pasa con las familias? Las familias son un pilar fundamental y para el tratamiento de rehabilitación son un terapeuta más prácticamente, ¿no? Están incorporados a ese nivel. Porque vos, imagínate que los tratamientos, así sea un tratamiento intensivo, ambulatorio, el paciente venga de lunes a viernes a la clínica. Podrá estar 3 horas, 4 horas, pero el resto de las 20 horas está en su casa. Entonces la familia ahí es donde cumple un rol fundamental, donde se enseñan un montón de cuidados posturales, un montón de estrategias terapéuticas para seguir sosteniendo en el hogar. Y son tratamientos aparte que
no es un proceso de una angina donde va al médico, se diagnostica, se va con el antibiótico y en 10 días todo vuelve a la normalidad. No, eso no ocurre. Acá nosotros no tenemos la garantía como médicos tampoco de decir cuándo se va a producir esa gran mejoría o ese objetivo se cumpla a ciencia exacta, porque la medicina no es así, y menos en este campo. Claro. Y son tratamientos que debemos sostener a largo plazo. Años quizás sea un tratamiento. Entonces, bueno, es muy importante poder mantener la esperanza, la expectativa, y si bien ya te digo, va a haber vaivenes en el estado anímico del paciente y su familia, pero bueno, lo importante es poder ser constantes a lo largo del tratamiento. Bueno, y en esos momentos en los que te excede en tu formación, hay un equipo interdisciplinario que acompaña, que funciona casi en conjunto, Lógicamente, ¿no? lógicamente los tratamientos son de abordaje interdisciplinario, donde el proyecto terapéutico se arma con cada profesional que es específico en su disciplina, desde la fonoaudióloga, que puede tener su orientación en lo que es el abordaje del lenguaje o el aspecto de la deglución, donde hay un equipo de psicología también para ir acompañando en este nuevo camino, terapia ocupacional, donde fundamentalmente se trabaja todo lo que es las actividades de la vida diaria y la funcionalidad de los miembros superiores, kinesiología, donde se trabaja la motricidad y los cuidados posturales a nivel general. ¿Qué pasa con la reinserción? Hablamos recién de la sociedad que no está preparada. Bueno, ¿qué pasa justamente con el regreso a la vida social e incluso también hasta en la práctica laboral? ¿Dónde estamos parados? Y es un camino a transitar. Hay algunos dispositivos donde se puede hacer una reevaluación y una recalificación de esta persona, pero bueno, fundamentalmente depende también de qué trabajo realizaba, en qué encuadre de formalidad se encontraba respecto de este trabajo, pero es una instancia donde me parece que amerita todavía un camino y un desarrollo a recorrer. Nos falta. Nos faltaría, sí. Pero bueno, sin dudas que es uno de los pilares que uno se propone, lo mismo que en un niño, poder reinsertarlo a nivel escolar. Bueno, lógicamente esos son los grandes objetivos de la rehabilitación, ¿no? Poder lograr la reinserción de la persona y que goce de plena autonomía y libertad. ¿Qué te pasa a vos como profesional cuando ves que esa pequeña meta, ese objetivo a mitad o en el inicio del tratamiento se logra? Porque también es una motivación. Nos alegramos tanto o más que la familia y el paciente cuando se logran esos objetivos. Sobre todo cuando hay alguna meta puntual, uno a lo largo de su desarrollo profesional va compartiendo la vida con los pacientes y ya te digo, como son tratamientos largos, uno los acompaña desde el inicio y a lo largo de la vida mientras perdure el déficit. Por ejemplo, yo te contaba la historia de una paciente que iba a cumplir los 15 años y necesitaba de un equipamiento para poder bailar su vals en su fiesta de 15 y bueno, el objetivo en ese momento fue poder lograr eso y de hecho se logró. Y bueno, y esas metas cuando se alcanzan se disfrutan a nivel de llegar a emocionarse. Sí, seguro, porque vos tenés el cómo, digamos, pero también necesitas de esa persona dispuesta a lograr un objetivo y me contabas esa historia, ¿no? Exacto, de la persona y la familia. Esa motivación, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa cuando, porque también quiero ver el lado B, porque imagino que en algún momento también habrá enojo, como decir, Seguro. Muchas veces cuando no se logra el objetivo y para nosotros la verdad que es difícil poder dar noticias cuando no son las esperadas, pero bueno, yo creo que así sean las noticias cargadas con el mayor contenido negativo, por ejemplo, cuando uno le tiene la pregunta clave siempre voy a volver a caminar o cuándo voy a empezar a caminar, siempre me remonto un poco a la ciencia, a la anatomía, a la neurología, y explicando de la mejor manera y con las herramientas, hasta dibujos uno hace en el consultorio, para poder ser claro, para no generar falsas expectativas, pero siempre de la manera, como bien vos dijiste, más empática posible, ¿no? Y que esta devolución que de alguna manera nos están solicitando no genere consecuencias negativas respecto del tratamiento, porque muchas veces la negativa sería entonces ¿para qué? Claro. ¿No? Pero bueno, siempre hay un objetivo, siempre hay un motivo y ya te digo, estos tratamientos suelen tener estos altibajos, ¿no? Pero
pero siempre logramos seguir adelante. Eso es lo bueno. A mí me gusta ir cerrando la charla conociendo qué pasa al profesional, que además de ser profesional es amiga, es mamá, es hija, y termina esa etapa de trabajo con algunos triunfos, otras decepciones, como me contabas. Bueno, ¿qué pasa cuando llegas a casa, no? Y uno muchas veces esto lo capitaliza pensando y valorando las cosas cotidianas, ¿no? Y llegamos a casa y vos tenés tus hijos que van a la escuela, van y vienen sin inconvenientes, no tenés que asistir a ningún lado, hacer ningún tratamiento especial, y uno, bueno, valora en muchas situaciones cuestiones cotidianas, que hoy por hoy a veces no nos damos cuenta de lo ricos que somos en un montón de cuestiones potenciales que somos capaces de desarrollar, y que la vida es esto, hoy estamos de este lado, pero mañana podemos estar en otro. Entonces, una de las cosas que genera es esto, que la vida es un vaivén, y que nos puede tocar estar de un lado del escritorio o del otro, y que nadie está exento. Te ayuda a quitarle dramatismo a algunas cuestiones y a valorar otras que por ahí están sin dudas. Al alcance de la mano y no le damos valorás el valor. Valorás ver un día de sol, valorás ver un día de lluvia, valorás salir a caminar por la calle. Por eso te digo, pones en valor cuestiones cotidianas. Que son el alimento para volver al otro día, me imagino, ¿no? Exacto, sin duda, sin duda. Valeria, gracias por la charla. No, por favor, un placer. gracias a vos, gracias.